Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a Cinema Celuloide. Y ahora vamos a hablar de la película Bring Her Back, Tráela de vuelta, film que ahorita está en cartelera. Antes de empezar con la crítica, como siempre digo, este video no va a contener spoilers, voy a hablar del film de manera muy general. Dirigida por los hermanos Philippou, espero haberlo pronunciado correctamente, son dos jóvenes australianos llamados Danny y Michael, el cual su película anterior había sido Talk to Me, un film que por cierto aquí tenemos platicada en el canal, una película de terror y que yo sentía que estaba bastante bien, pero la verdad estaba muy sobrevalorada en su momento, como que fue muy tendencia en redes sociales. Y esto tiene que ver también porque estos dos jóvenes inician específicamente en el YouTube. Entonces ellos hacían sus videos, hacían sus cosas, hay cuestiones creativas y de repente tuvieron la oportunidad de hacer cine. Está detrás, como siempre, el género de terror, que ya lo he comentado varias veces. Es un género que se da muy bien para encontrar nuevos talentos, ya que son films baratos. Entonces se le da luz verde a muchos proyectos de este estilo. La sinopsis es bastante sencilla. Dos hermanos descubren un terrorífico secreto en la apartada casa de su nueva madre adoptiva. De eso va. Estos dos hermanos es un joven que casi ya va a cumplir los 18 años y tiene a su media hermana, porque hay que decirlo, que no es ciega específicamente, pero tiene muchos problemas de visión, o sea, es casi ciega. Entonces, tiene mucho que ver este síntoma con el personaje femenino porque pues si no, no transcurre la historia como debe estar. Entonces llegan con esta mujer, la madre adoptiva está protagonizada por Sally Hawkins, una actriz que fue muy mencionada en La forma del agua de Guillermo del Toro, pero es una actriz que ha salido como secundaria principalmente en muchas películas. Y entonces estamos ante un terror sobrenatural, digámoslo así, cuando llegan con la madre adoptiva a esta nueva casa, estos dos jóvenes, pues resulta que esta señora tiene ya otro hijo adoptivo, el cual es sumamente extraño y tanto a nivel físico porque está rapado y tiene ciertas marcas en la cara, como su personalidad tiene un mutismo, así se le llama, el cual pues durante años no ha hablado, se supone este niño, porque es menor que estos jóvenes. Y además hay un pasado ahí tortuoso de la señora porque anteriormente de estar adoptando jóvenes, resulta que se le murió una hija biológica que ella tuvo. Entonces empieza a hacerse un drama ya que estos jóvenes llegan con esta señora porque justo al principio de la película fallece su padre, un padre que nos dicen que su pasado también sufría una enfermedad. Entonces empezamos con un drama individual para convertirlo en un drama familiar o de una nueva familia y para darnos cuenta que nos va a pegar el terror sobrenatural que hay sobre esta casa, sobre esta señora y principalmente sobre este niño. El guión también está escrito por los hermanos Philippou, junto con ayuda de otra persona. La película tiene muchos valores que se agradecen. Primero que nada, el audio, la edición de audio, cómo está mezclado, es un elemento bien importante en la película, la cual sirve para meterte de lleno a la historia y de veras que lo agradezco porque está muy bien trabajado. Hasta parece un personaje más de esta atmósfera que te quieren crear. La fotografía está bien, funciona, creo que es más sobresaliente el audio, por eso empecé con eso, pero la fotografía es consistente, tiene una edición bastante particular. De hecho, el editor es Geoff Lamb, es
montador muy interesante porque va conectado mucho con el trabajo de audio. Entonces, esto ocasiona que te vayan tensionando poco a poco sin tú darte cuenta e incluso sin que los personajes hagan algo traumático. Ahora, hablando del trauma, esta película se conecta mucho al gore, es muy violenta y es muy explícita. De hecho, en momentos puede ser asquerosa, tiene cuestiones escatológicas y la verdad, el manejo que tienen del personaje del niño, tanto el actor está increíble como los manejos de las escenas incómodas de violencia gráfica que tienen son espectaculares. Me estoy refiriendo principalmente al niño, pero en general todas las secuencias de violencia son fantásticas, están muy bien realizadas, se ven muy realistas. Esto estamos hablando de efectos tanto digitales como de maquillaje y francamente se agradece porque sí está en un nivel bastante alto. La música también es bastante aceptable, funciona para lo que te están queriendo representar. Ahora viene la cuestión de la historia. La idea es que tú tengas muchas dudas mientras tú estás viendo lo que hacen todos estos personajes. Esa es la idea. Y tristemente, por lo menos en mí, no se logra. Y ahí empezamos con el primer error. Creo que la película es predecible. Porque a pesar de que las cosas no son tan obvias, pero sí son lógicas hasta cierto punto. Tiene un que funciona muy bien a nivel estético, a nivel narrativo, pero luego ya cuando se está desarrollando la historia, tú empiezas a intentar conectar, es lógico, tú como espectador quieres que no te engañen o quieres ya saber qué está ocurriendo. Y cuando te empiezas a cuestionar las cosas, dices, es que esto va para acá, esto va para acá, esto va para el otro lado, esto va para allá. Y resulta que mientras se va desarrollando, efectivamente, le empiezas a atinar, ¿no?, a las cosas. Entonces se vuelve una historia predecible. Además, las actuaciones son maravillosas, todos están muy bien en su papel, todos están esforzándose al máximo y, insisto, la ambientación y la atmósfera es correcta. Esos son puntos muy buenos para las películas de terror, pero diciendo lo anterior que se vuelve la historia predecible, lo peor del asunto es que llegan a pasar acciones y cosas en donde tienes que hacer concesiones. Por ejemplo, y esto no es ningún spoiler, como lo dije anteriormente, no vamos a caer en eso, pero a nivel general, o sea, la mujer que interpreta a Sally Hawkins, para que acepten que pueda adoptar por lo menos a la joven invidente en cierto porcentaje, necesitan haberla estudiado, necesitan haber investigado sobre ella. Hay un momento donde el personaje, el joven mayor, le dice eso a la encargada de estos temas. Y dice, oye, es que no hay una investigación para la gente que quiere adoptar personas. Y la respuesta es muy estúpida. O sea, la verdad es muy poco creíble lo que está ocurriendo ahí. Luego ya no mencionemos ese círculo que tienen en el terreno, cómo se percatan, hasta cuándo se percatan los personajes. O sea, los personajes llegan a un lugar y no se dan cuenta que un círculo a la redonda está marcado, por ejemplo. Y luego ya cuando se percata, sí, el personaje del joven se percata de estos porque tiene que haber un continuismo con la escena que te están mostrando, porque si no, entonces ¿cuándo se iban a percatar? Pero es por una razón de narrativa. Ya mejor ni hablemos rumbo al tercer acto, que, por ejemplo, la llamada telefónica del hermano a la hermana que tiene problemas de visión, que le deje ese mensaje. ¿Para qué?
O sea, acabas de estar en una posición específica. Creo que todo está muy claro. Ya sabemos lo que piensa tu media hermana de ti. Ya sabemos lo que está haciendo esta señora de este hogar. ¿Para qué dejarle ese mensaje? O sea, no, y luego le explica lo que había hecho el padre y todo eso. Pero si lo único que le estás dando es una herramienta a la señora del hogar para que no puedas lograr tu cometido. O sea, es muy gratuito y además es muy tonto. Pero uno se cuestiona mientras lo estás viendo y dices, es que, qué ilógico, ¿por qué este joven le está dando este mensaje? ¿Por qué? Porque si no la trama no sigue, no continúa, el tercer acto no se da. O sea, si el joven simplemente no hace esa llamada y sigue con esta mujer que le va a ayudar del tema de la adopción, ya no hay tercer acto, ya no hay final y no podría terminar como los hermanos Filipo quieren que termine. Entonces, ¿se fijan? O sea, no solamente la historia puede llegar a ser predecible, sino que además caen muchos errores narrativos y tienes que hacer concesiones. Sin embargo, esta película les puede llegar a funcionar porque en el cine contemporáneo, en los últimos 5 años o un poquito más, estamos viendo muchos directores que apantallan y que choquean al espectador. Y puedo hablar de muchas películas como Anora y su manejo de la sexualidad, como La Sustancia y lo atiborrante y lo grotesco que puede llegar a ser algo. O películas incluso Robert Eggers y Ari Aster lo hacen, en menor medida, pero lo hacen. Que de repente te hacen películas incómodas y grotescas, violentas, sexuales, y entonces todo muy gráfico, pero te lo ponen muy rarito. Y como que han llegado estos directores a la conclusión de entre más raro y entre más choque al público, significa que mi película es mejor. Esto quiere decir que es buen cine. Y tristemente los festivales han caído en este juego y entonces La Sustancia está nominado a todos los Óscares del mundo y te quedas... Pero con todo respeto, La Sustancia es una película que David Cronenberg décadas anteriores la ha hecho varias veces. Varias veces. Y con temas mucho más profundos que La Sustancia. Porque La Sustancia no es más que un cliché. Entonces, resulta que los hermanos Filipo hacen esto. Hace una película muy extraña, muy atiborrante, muy bizarra, que te maneja un suspenso, que técnicamente es interesante, porque lo digo, o sea, y lo confirmo, es interesante, tiene buenas cosas, tiene elementos positivos, pero la película termina siendo un cliché, una película que podría incluso ser serie B, pero te choquea, pero te pone violencia gráfica, pero te pone personajes lúgubres, extraños, perversos, y tétrico, ¿no? Y dices tú, pero eso no necesariamente es buen cine. O sea, eso, de hecho, la mayoría de las cosas que ocurren incluso hasta son gratuitas con respecto a lo que te cuentan. Y constantemente cae en errores el guión. Y no avanza, y no avanza. Y eso que es una película corta. Entonces, dices tú, creo que nos estamos equivocando. Otro gran ejemplo, de hecho, yo creo que uno de los peores es Yorgos Lanthimos, que hace este tipo de cine, ¿no? Que choquea, que atiborra, que incomoda, que te asquea. Pero eso no necesariamente es buen cine. Es más, incluso Yorgos Lanthimos con Quinodonta se atrevió hasta a imitar una película mexicana de Arturo Ripstein, ¿no? El Castillo de la Pureza, por si la quieren ver. El Castillo de la Pureza es muchísimo mejor película que Quinodontas, pero Quinodontas está nominada al Oscar como mejor película extranjera porque parece que a los festivales y a los críticos contemporáneos les está gustando esto y no. Otra, Julia Ducournau con Titán, lo mismo. O sea, que una mujer tiene relaciones sexuales con un auto. Cronenberg ya lo hizo en Crash. Pero hablando del tema específicamente, acá no, acá es gratuito, pero te atiborro, te pongo bizarrada para que veas que es buen cine. Yo creo que es un error.
Y esta película cae en eso. Déjame te choqueo para que creas que estás viendo cine de arte o alto cine y que para que veas que hay mucha profundidad. Y no, la verdad, la mayoría de las cosas que estás viendo son gratuitas y es una cuestión de explotación. Por eso digo, este cine que estoy mencionando es estilo serie B. Buen cineasta, Steven Spielberg, que muchas veces te pone cosas familiares y bonitas. Pues sí, Los Cazadores del Arca Perdida es una obra maestra. No te tiene por qué choquear, no te tiene por qué asquear. Tú puedes hacer buen cine en todos los aspectos. Ahora, que hay cine que choquea y que sea rarísimo y que además es buen cine, como Eraserhead de David Lynch. Ah, bueno, sí, pero estás hablando de David Lynch, de un gran cineasta de veras, que no es gratuito y que todo tiene un sentido dentro del sinsentido, ¿verdad? O del surrealismo, como lo quieras decir. Entonces, Tráela de vuelta cae en esto, en este cliché contemporáneo que estamos teniendo recientemente. La verdad, la película me ha parecido mediocre, porque tiene buenos elementos, pero también tiene cosas muy negativas. Para mí es un film de 2.5 estrellas, de 5. La verdad, yo no se la recomendaría a nadie, pero si les gusta mucho el género de terror y las cuestiones grotescas, se lo recomiendo. Ahora, si les gustan mucho las películas que acabo de mencionar, porque puede ocurrir y como siempre lo he dicho, cada quien tiene libertad a que le guste lo que sea, entonces esta película te va a gustar mucho porque tiene todos esos elementos. Pero bases sólidas, de veras, de análisis cinematográfico, esta película deja muchísimo que desear, muchísimo. Entonces, sé que en las redes están diciendo que es wow, es una obra maestra y así, y luego va a llegar otro y te va a decir que es una basura. También esa es la idea de este cine, polarizar, y al polarizar ocasionas tendencias, y a ocasionar tendencias ganas más a nivel económico en taquilla. Entonces, nada más, para mí es una película que ya la vi, no la vuelvo a ver. Así que esa es la crítica que les tenía para hoy. Si les gustó el video, pónganle like, suscríbanse al canal y píquenle a la campanita para las notificaciones. Al final les dejo las redes sociales para que nos sigan y como siempre, aquí en el canal vamos a seguir subiendo más contenido.